Bien amigos, bienvenidos a Entre Líneas Podcast. En esta ocasión nos honra la visita de un querido amigo, afamado jurista, político de la República Dominicana. Él fue diputado ante el Congreso Nacional y bueno, es una persona que sin dudas ha marcado un punto de referencia en la República Dominicana y ha sido una persona la cual ha dejado mucho de qué hablar porque en muchos temas ha demostrado tener un amplio conocimiento y no sé qué es lo que tiene, pero siempre de la diana. Así que bienvenido a nuestro querido amigo Vinicio Castillo Semán, cariñosamente Vinicito. Muchas gracias, muy honrado, Hazel, con esas palabras tuyas que me llenan de satisfacción y de gratitud hacia tu persona. Y presto a responder las inquietudes que tengas a bien formularme. Gracias, mi querido amigo. Bueno, y aprovechar que esta es nuestra Primera vez que primera vez estamos que nos encontramos en en este cabina, programa, ¿verdad? En este programa. así Así es. que, Vinicio, primero, antes que todo, te vimos en el 10º aniversario del PRM dentro del bloque de los partidos aliados. Te vimos sentados allí. Quisiéramos empezar, ¿cómo tú ves primero la situación del gobierno, del PRM? ¿Cómo está la relación de la Fuerza Nacional Progresista con el gobierno, con el presidente Luis Abinader? Y precisamente estos días antes de unos cambios, de unos reuniones de mata que dio el presidente, hay posibilidades de que la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán o algunos colaterales, amigos, entren dentro de este gobierno. Mira, Hazel, nosotros fuimos aliados del PRM a nivel congresional y municipal. Aunque en el plano personal yo apoyé al presidente Abinader porque entendí que era en la coyuntura que se presentó la mejor opción para el país. Pero nosotros no negociamos con el PRM, lo dijimos en la campaña y ahora se está viendo participación en el gobierno en el segundo mandato del presidente Abinader. Fue en mi caso un apoyo por convicción de una coyuntura que entendí que la alianza del presidente Fernández con Danilo Medina contaminaba su opción, a quien yo siempre había apoyado históricamente, y expliqué por qué no apoyé a Leonel en esa coyuntura y apoyé a Luis Abinader. Porque para nadie es un secreto que nosotros en el 20 y mucho antes del 20, desde el 15 que nos fuimos del gobierno de Danilo Medina, nos fuimos del PLD también, rompimos esa alianza y fue sobre consideraciones muy importantes que nos separamos, sobre cosas fundamentales del país. Fuimos aliados, yo fui el candidato a senador con el doctor Leonel Fernández en el 20, pero en el 24, cuando ellos decidieron pactar con Danilo, nosotros nos separamos de esa alianza política. O sea, que Y no fue de que por una negociación, de que no le dieron la candidatura a no, senador a no, 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 usted, ni no, nada no, por el no, no, estilo. no. Y se lo dijimos claramente al presidente Fernández que tú sabes que él se declaró vinchista Sí. y tiene una relación histórica con nosotros, pero con mi padre especialmente. Y un mes antes de pactar con Danilo, él fue a visitar y le dijo en su casa que él nunca iba a pactar con Danilo Medina. ¿Y qué? ¿Y Porque qué? era, pactar con Danilo era, primero le hacía daño a él mismo, como realmente se comprobó. Y además era una manera de devolverse de esas grandes luchas que libramos juntos. Eh, Lamentablemente, el presidente Fernández recibió presiones internas de su partido, de su comisión política, de su dirección, en el sentido de que necesitaba la Fuerza del Pueblo esa alianza con Danilo Medina y el PLD. Y al final, él tomó esa decisión. Se lo dijimos de manera clara y precisa
que si él tomaba esa decisión, nosotros no íbamos a separar políticamente de él y lo íbamos a enfrentar. Es que fue exactamente lo que pasó. O sea, que ustedes se lo advirtieron antes Claro a que él. sí, O sea, que esos previamente. ataques no salieron de que por No, despecho. Ustedes dijeron, si no, pactan no. con Si usted se Danilo, va con Danilo, nosotros vamos contra de todo lo que signifique esa alianza. Y así fue. Es decir que, pero se vinieron muchísimas maledicencias que nosotros estábamos pactando con el gobierno por cargos. Nosotros, si hay una familia y un partido que ha demostrado no tener en su objetivo central la búsqueda de cargos y funciones públicas, es precisamente la Fuerza Nacional Progresista. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno del PLD de Danilo Medina, teníamos ministerio, mi hermano Pelegrín era ministro de Energía y Minas, José Ricardo Tavera era director de Migración, Norberto Rondón era director de Frontera, Pascual Prota era director de Anamar. Es decir, teníamos mi padre tenía despacho en Palacio y todo eso nosotros lo renunciamos para defender nuestras posiciones políticas. Ningún partido político en este país ha hecho lo que hizo la Fuerza Nacional Progresista. Obviamente recibimos muchos ataques por esa decisión y yo siempre he dicho que aquí todo el mundo se conoce y para lo que da y cuáles son sus metas. ¿Qué nos acercó a Luis Abinader? Bueno, que Luis Abinader ha tenido, desde que asumió el poder, tuvo un discurso muy coincidente con la Fuerza Nacional Progresista en materia de el problema haitiano y de las presiones extranjeras que recibe el país para doblegar su soberanía con el tema migratorio. El presidente Abinader fue a la ONU de manera constante, trazó una línea, vamos a decir, que lo acercó a las posiciones nuestras. En el caso del muro o de la verja perimetral, yo mismo, siendo amigo de Luis personal, nunca pensé que él fuera un gobierno del PRM el que planteara e iniciara la construcción de un muro fronterizo. De hecho, fue uno de mis spots de campaña de por qué yo apoyaba a Luis Abinader. Eso nos ha acercado el castigo a la corrupción, los sometimientos del grupo depredador de Danilo Medina, que saqueó el país un saqueo sin precedente, el tema del Ministerio Público Independiente, el nombramiento de doña Miriam Germán y de la magistrada Jenny Berenice, son temas fundamentales del país que nos acercó políticamente a la línea del gobierno del presidente Abinader. Estuve presente en ese acto en función de haber sido aliado a nivel congresional y municipal y tenemos una relación personal muy buena con el presidente y la mayoría de los precandidatos del PRM, pero sin renunciar a nuestras posiciones. O sea, que la Fuerza Nacional, y a nuestra independencia. O sea, que la Fuerza Nacional Progresista, y en este caso en la persona de Vinicio Castillo Semán, Vinicito, no han variado las posturas que ustedes han asumido. No. O sea, Vinicito sigue siendo el mismo contra la política migratoria en la República Dominicana. Es que ninguna voz hoy ni ayer es más potente que la nuestra, como partido, como familia, no importa quién esté en el gobierno. Por ejemplo, al presidente Abinader le hemos dicho, yo personalmente a nivel público, igual que la mayoría de la gente que votó por él, le ha dicho, sí, presidente, muy bueno su discurso, muy bueno su retórica a nivel, diríamos, internacional de que República Dominicana no puede seguir cargando con el problema haitiano, pero ya con la victoria de Trump se nos presenta una coyuntura favorable geopolítica para actuar, presidente, porque hay que tomar medidas, porque si no se toman medidas, el país se va a perder. Es decir, nosotros tenemos una actitud de ayudar al presidente en las partes que coincidimos con él, pero también
siendo crítico de aquellas situaciones que vemos con preocupación. Entendemos, por ejemplo, que a nivel de las repatriaciones, el presidente fue muy enérgico en hablar de 10.000 haitianos ilegales por semana. Recibió mucho apoyo por eso. Sin embargo, el país ha visto, no frenazo, pero ha visto una baja en la marcha porque el país está viendo un país invadido. Es decir, eso no se puede negar. El país está siendo invadido y va a seguir siendo invadido con mucho más volumen en la medida en que el colapso de Haití se acrecienta. Por ejemplo, ya no hemos, escúchame la palabra que yo no la uso, pero la voy a usar porque ya la situación ha llegado a un clímax. Ya el tema de clamar por ayuda internacional, ya el país está harto, vamos a decir, de clamar por ayuda internacional por Haití. ¿Y qué ha recibido el país como tal? Nada, todo lo contrario. La comunidad internacional está cada día más lejos de Haití, como si quisieran que ese colapso se multiplicara. O que se fusionara la isla. ¿Para qué? Para trasladar lo que hemos dicho, los vinchos de hace 20 años, de hace 30 años, para trasladar la población haitiana a la República Dominicana. Y aquí le tenemos los hospitales, que ahí precisamente le tenemos las escuelas. Ahí precisamente iba con mi pregunta, Vinicio. Sí. Los hospitales. Aquí hay una situación alarmante, precisamente con la tasa de maternidad, claro, de parturientas haitianas indocumentadas, claro, en la República Dominicana, claro, que estuve viendo cifras, por ejemplo, por el lado del este, que alcanzan casi el 60%. Claro. O sea, y va a ir increciendo. De los nacimientos que se dan ahí, un 60% son de parturientas haitianas y documentadas. Pero aquí, por ejemplo, en Santo Domingo Este, el municipio mío, la maternidad de los Minas ronda casi el 55%. Es decir, que de 10 mujeres, entre 5 o 6 son nacionales haitianas indocumentadas. Y eso lo paga el Estado Dominicano. Yo estaba esperanzado de que el presidente Abinader, como había anunciado, iba a tomar medidas el 27 de febrero para el tema de las parturientas haitianas, de cobrar en los hospitales, de deportar una vez parieran, deportarla a su país, pero no se han tomado medidas. Al Estado le sale casi en 40,000 pesos una parturienta. Y yo, fíjate qué pasa, Haisel. Yo, que soy amigo de la mayoría de los dirigentes del PRM y de sus precandidatos, le he dicho, y lo reitero aquí, ese es el tema de temas. El mayor problema de este país es la invasión haitiana. El PRM tiene todos los poderes, tiene 2/3 partes en ambas cámaras. Si el PRM no toma las medidas de protección del país, que el país está esperando, le van a pasar factura en el 28, porque ese va a ser un tema crucial. Crucial. Los mismos logros del presidente en diferentes áreas, si este problema de Haití no lo frena, esta invasión, se van a eclipsar, porque lo que la gente va a recordar del presidente Abinader, si no se toman las medidas, porque le ha tocado el tiempo en que colapsa Haití, ahora vienen 500,000 haitianos nuevos de Estados Unidos que van a deportar para Haití, que vienen para acá. ¿Cómo lo recordaría? ¿Cuál sería el legado de un país entregado a Haití en los hechos? Entonces, ya no es solamente el tema nacional, patriótico, de defensa, que yo creo en que el presidente realmente, porque lo conozco de hace décadas y conocí a su padre, tiene preocupaciones genuinas de defensa del país, sino que políticamente también va a ser desastroso para ellos si no toman las medidas que hay que tomar. Esa es la realidad. Entonces, aparte de eso, ya entrando en tu pregunta, en la respuesta ya en otro aspecto de tu pregunta del panorama, el presidente se autodescartó desde el principio como candidato a quedarse en el poder o a regresar en algún momento. Eso es muy bueno para la democracia, para renovar
los liderazgos es un gesto de desprendimiento valiosísimo, pero en la práctica tiene un efecto rebote en cuanto a perder poder. Cada día que pasa, un presidente que ya tiene una fecha de salida pierde poder y pierde capacidad de arbitraje en su propio partido. El principal activo del PRM ha sido Luis Abinader a nivel electoral. Así es. Entonces, al abrir la competencia desde el primer día con los presidenciables, pues se corre el riesgo de una división prematura, de un fraccionamiento a nivel de gobierno de 8 o 10 proyectos, que puede, si no lo cuidan ese proceso, en un año, año y medio, convertirse en una hidra de 7 cabezas y puede dividir y recordar aquellos tiempos de las luchas de tendencia del PRD viejo. Vimos en el 25. Eso, es delicadísimo, porque eso va fragmentando, aunque haya buenas relaciones arriba entre los precandidatos, a nivel de pueblo, los seguidores se van radicalizando. Sí, porque en política se crean emociones. Y se crean emociones y luchas. Y eso después, tú revertir esas heridas no es fácil. Es decir, que hay una situación, aparte del problema económico, con las dificultades que estamos en un momento mundial muy delicado, donde hay un peligro de recesión en los Estados Unidos, donde en las bolsas de valores hay una incertidumbre con las medidas de los aranceles del presidente Trump. Eso ha impactado el dólar en República Dominicana. Y a nivel económico, el golpeo a los precios de la canasta básica se están sintiendo. Sí. Entonces, ese panorama es delicado. Yo creo que en cuanto al gobierno y al PRM, ellos tienen un gran reto. En cuanto a sus aliados, que estaban sentados conmigo ahí, Zorrilla, la mayoría, que te 21 aliados. 21 aliados, creo que ellos se están descuidando. Lo han abandonado a los aliados. Creo que se están descuidando porque yo fui, no lo digo por nuestro caso, porque ya yo expliqué por qué no es nuestro caso, porque nosotros no pactamos cargos en el acuerdo de pasar al gobierno. Pero pudiera pasar eso. Pero lo que recogí y lo que recojo de la mayoría de los aliados del PRM es inconformidad. Ministro, pero una pregunta. Y eso también es muy delicado, porque esos aliados que se les llama minoritarios con desprecio, le aportaron al PRM el triunfo en primera vuelta con un 9%. Y ahora, según ACD Media, la última encuesta, el PRM anda por 41, 42%. Entonces, yo creo que si ellos son inteligentes, debieran de tener claro de que sus aliados, que fueron la coalición que lograron tener con Luis Abinader, tienen que mantenerla, diríamos, viva y darle la participación que se merecen, porque aquí se ha querido poner como que las coaliciones cuando están esperando cargo es algo pecaminoso. No, la mayoría de esos partidos tienen derecho cuando participan en una coalición, a que se le tome en cuenta a la hora de ir al poder. Eso es algo totalmente normal para los que lo hicieron. Vinicito, si lo llama el presidente Abinader, le dice, Vinicito, tengo un tema, quiero que usted sea parte de este gobierno, ¿estaría usted dispuesto a asumir una posición? Mi mayor satisfacción no es el cargo público, es darle consejo a mi amigo, que es el presidente, y dárselo de manera desinteresada, con la mayor buena fe. Porque él es el primer presidente de mi generación. Mi amigo personal de hace 40 años. Ya no va a volver a ser candidato. Yo lo que deseo es que él termine bien. Y él sabe que yo no busco cargo. Incluso mi propio temperamento y forma de ser, de libre pensador, vamos a decir, en el sentido de que mi independencia de criterio yo no la subordino a nadie, sino a mi propia conciencia, no me permite, no tengo la personalidad
de ser un funcionario subalterno. Y no quiero decir con esto que me sobredimensione ni nada, pero hay gente que tiene temperamentos. Cuando tú entras a una función pública con un decreto de un presidente, usted tiene que guardar la forma. Esté de acuerdo, usted no esté de acuerdo con lo que haga ese presidente, usted tiene que callarse la boca. Y servir de vocero. Y cualquier crítica callarla. Porque usted parte de un gobierno y parte de un equipo. O sea, que no le luce a un funcionario de que hablar en contra de su gobierno. Entonces yo, que me gusta opinar sobre los temas de mi país, no puedo, no solamente con Luis, tampoco a Leonel le pedí ningún cargo nunca. Y con Danilo Medina, que yo fui prácticamente con Francisco Javier, fuimos los jefes de esa campaña del 12, en la casa de José Ramón me ofreció el cargo que yo quisiera para su gobierno en el 12. Y yo le dije ninguno, que usted gane es lo único que a mí me interesa y punto. Es excelente. Decir, que no ando detrás de cargos. Vinicio, la encuesta de ACD Media, como bien usted menciona, le da un porcentaje a los partidos políticos, pero también mide a los presidenciables. Esta es la última encuesta, porque semanas previas estuvo la encuesta de RD Elige, estuvo también la encuesta de la Gallup. Los presidenciables del PRM tienen una disputa. En las tres dan en primer lugar a uno de los candidatos. He visto que en otras han incluso hasta obviado a otros precandidatos. Entonces, yo quiero que tú me digas cómo tú sientes el aura en la calle, porque muchos dicen que esas encuestas son pagadas y que está muy temprano. Mira, yo creo que la Junta Central Electoral, si realmente quiere que parar la campaña política de tiempo, lo primero que tienen que hacer y tiene que poder reglamentario para hacerlo es prohibir las encuestas electorales hasta un año antes del proceso. Porque las encuestas de preferencias electorales ahora, 3 años de las elecciones, son mecanismos para condicionar a la opinión pública, para ir condicionando la mente de la gente. Y obviamente eso hace que todos los que aspiran de cualquier partido entonces tengan que iniciar el proceso de promoción para que lo tomen en cuenta en esas encuestas. Entonces, yo creo que yo vi que subestimaron ahí a un amigo, a Wellington Arnaud. Wellington, que tiene una gran fuerza interna en el PRM, que ha hecho un gran trabajo. O sea, ¿usted entiende que Wellington Arnaud pudiera dar una sorpresa dentro del PRM? Yo digo que no se puede subestimar. Ni a Yayo tampoco, que también es un dirigente con mucho arraigo en el PRM. Pero por lo menos a Yayo lo mencionan, a Wellington ni lo mencionaron. Carolina es de la fundamental, igual que David. Guido, Guido le sacó 5% a Luis. Guido es otro que lo están subestimando también. Porque en realidad son algunos grupos económicos que quieren diseñar las candidaturas de todos los partidos. O sea, a lo que ellos le conviene. Exactamente. Que son los que tienen a nuestro amigo común Omar, lo tienen medio divariando con una extemporánea aspiración presidencial. ¿Usted entiende que no es posible una candidatura de Omar a la presidencia ahora en el 28? Óyeme, cada cosa tiene su tiempo. Ahora mismo el candidato de la oposición más importante es el doctor Leonel Fernández, su padre, que es el líder realmente de ese sector. Salir Omar, que apenas tiene 6 meses de senador, a ser aupado por los contrarios de su padre, es debilitarlo. Y yo creo que él no tiene, él se está desesperando, en mi opinión, mal asesorado. Me pasa mucho en mi profesión. Cuando he conocido hijos con padres con grandes fortunas que quieren heredar antes de tiempo, porque se sienten, diríamos, en condiciones de heredar a su papá antes de tiempo y de pasar a dirigir las empresas antes de tiempo. Y eso tiene un ciclo de vida. El doctor Leonel Fernández es realmente el líder con una gran fortuna política, vamos a decir,
que en algún momento, si Omar se maneja bien, en algún momento será un heredero natural de su papá, pero no sirviendo con los enemigos para serrucharle el palo a su papá. ¿Y cuáles son los enemigos de Leonel que están serruchándole el palo? Bueno, Danilo lo quiere jubilar. O sea, Danilo está promoviendo a Omar. Danilo está, por eso fue que lo apoyó. Danilo quiere darle la impresión a Omar de que lo puede apoyar, pero en realidad el sueño de Danilo es jubilar a Leonel. No es por apoyar a Omar, porque él no está en apoyar a Omar, pero sí le interesa debilitar a Leonel para frenar su crecimiento, frenar el drenaje de PLDistas hacia Leonel que se está dando hoy de manera natural, creando una expectativa de Omar. Igual en el PRM, tú sabes que Omar salió senador con el apoyo de un sector importante del PRM. ¿Cómo va a ser? Claro. Omar en la circunscripción 2 le dieron su ayuda. ¿En la circunscripción 2? Claro, el amigo Pacheco le dio la manito. ¿Cómo? Claro que sí, claro. Vinicio, pero usted está dando un dato importante. Claro. O sea, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara. Mi amigo Pacheco le dio su manito, Omar. Y otro diputado muy famoso en la 3, que yo no voy a revelar, que él sabe quién es, lo ayudó que también. Empieza con G. Con G. Sí. ¿Cómo? Sí, eso fue así. Y él sabe que no estamos mintiendo. Por eso, obviamente, porque a ellos les interesaba esa situación de Omar. O sea, o mandarle un mensaje al partido, más que todo. Y usarlo ahora contra su papá. Porque en realidad, Hazel, no está pasando nada nuevo. Tú revisas, la historia está ahí. Doña Margarita Cedeño de Fernández era vicepresidenta de la República, esposa del doctor Fernández. ¿Cómo logró Danilo dividir a Leonel de su esposa? Algo insólito, yo creo que no hay en el mundo, se ha dado. ¿Cómo? Igual que lo que están haciendo con Omar. Empezaron a publicar la encuesta. A inflarla. Margarita empezó a creérselo. Espérate. Empezaron a decirle, pero tú no tienes tasa de rechazo. Tú tienes menos tasa de rechazo que Leonel. ¿Y por qué tú no puedes ser tú? Eso es Danilo de Maquiavélico. Obviamente no lo hacía directamente, lo hacía a través de los encuestólogos, pero él lo dijo en una entrevista en el Sol, él dijo que él mandó a Margarita. Un grupo de periodistas que tienen para eso. Pero tú no tienes tasa de rechazo y tú tienes todas las posibilidades. Y Margarita se creyó todo eso y terminó traicionando a su esposo políticamente. En aquella reunión de Juan Dolio, la participación de Margarita en el palo acechado a su esposo fue ella. Porque si ella, que era vicepresidenta de la República, se planta ahí y da un carterazo y dice, no. Aquí no aceptamos esta vagabundería. Aquí es Leonel, mi marido. Ahí mismo se acaba el jueguito de Danilo. O sea que si Margarita en el 2015 en Juan Dolio se hubiese puesto un carterazo, chacho, ahí mismo se rompe eso todo, y claro. Leonel hubiese sido el candidato. Claro, porque ella era la vice. Y si Danilo no se metía. Danilo se mete porque ya la tenía con la división envuelta. Pero no solamente se queda ahí. Después que superan lo de Juan Dolio, entonces la usa también contra Leonel en la otra campaña. ¿Entiendes? En la de Gonzalo. En la de Gonzalo y al final se queda con él. Pero al final se queda con Danilo. Y no se va con Leonel. ¿Y tú crees que fue esto lo que verdaderamente rompió ese matrimonio? No. Mira, Heiser, a nivel personal yo no opino nada de eso, porque a mí no me interesa y soy muy respetuoso de los temas personales. Yo estoy hablando políticamente. No, políticamente, o sea, porque por ejemplo... Políticamente, fijar una posición de esto, a Margarita le hicieron lo mismo que le están haciendo mal, igualito. Además, con el mismo marketing. Empiezan a ponerle a Omar más que su papá o igual que su papá, y que la tasa de rechazo y que esto. Obviamente,
Eso lo aprovecha ¿quién? Los enemigos de Leonel. De todos los sectores. Vamos a usar al hijo para debilitarlo. Porque es más, la idea de ellos, ¿tú sabes qué fue lo que le falló a ellos? La idea de ellos era que Leonel iba a sacar 18-20 y quedaba retirado ahora en las elecciones pasadas. La sorpresa fue que Leonel sacó casi 30 y era más difícil plantearle a un hombre que acaba de fundar la Fuerza del Pueblo hace 4 o 5 años, que saca casi un 30%, decirle retírese, sin apoyo del PLD, porque el PLD no lo apoyó a él. Claro. Entonces, ese es el inconveniente, que al quedar alto y verse como el candidato opositor principal para el 28, entonces toda la maquinaria de las encuestas empiezan a promover a Omar para debilitar a Leonel. Esa es una estrategia que, dicho sea de paso, dentro de la política democrática, que los contrarios hagan eso está correctísimo. Porque con eso es Balaguer, por ejemplo, usaba mucho la división como un elemento, un arma política. Maquiavelo divide y vencerá, pero lo triste es ver cómo familiares, en este caso cercanos, puedan prestarse a eso. ¿Y tú crees que Omar se te deja usar eso? Él se ha dejado bastante. Pero él nunca ha dicho que quiera ahora, tirar, pero él nunca, bueno, primera vez que dice ahora. Ahora forzado por las circunstancias, cuando Danilo va a acabar con su papá en el Sol de la Mañana, a echarle la culpa de la división del PLD a Leonel, que eso fue lo que fue Danilo, a decir que le había ganado limpiamente con Gonzalo a Leonel. Omar, la presión del partido para que define apoyo a su papá va creciendo, porque el partido me oye a mí, los seguidores de Leonel, ¿qué es lo que piensa al principio? No, esas son cosas de Vinicito, que enfrentó a Omar en la senaduría y está resentido y dice eso, pero eso es embuste. Eso es creando cizaña. Así es que me dicen, o me decían. Pero el comportamiento te va demostrando que Vinicito no estaba inventando. La realidad es que Omar, en vez de dedicarse a legislar y a hacer el trabajo de oposición desde el Senado, porque él es un líder de oposición de la Fuerza del Pueblo, a fiscalizar funcionarios, a fiscalizar préstamos, que esa es la función del senador. Lo que anda es haciendo política, tirándose fotos y videitos. La última fue la de hoy, de que con una bombita de agua resolvió el problema de agua de 20 años de los guandules. Tú dices, bueno, pero ¿y qué? Es la función de un senador, y entonces eso sale el gran despliegue. ¿Qué te indica eso? Que está en campaña. Y yo lo dije, Hazel. Yo dije, Omar no quiere ser senador para ir a hacer leyes y para fiscalizar el gobierno. Omar quiere la senaduría como una plataforma para proyectarse como candidato presidencial, a mi juicio, de manera extemporánea. Porque ser presidente de la República, hay gente que cree que es el marketing. Y mucho más en una situación como la que tenemos, mundial, llena de problemas. Eso requiere experiencia vasta en muchísimos aspectos, conocimiento en muchísimos aspectos. Que él con el tiempo, si estuviera bien asesorado, lo puede, porque él es muy inteligente. Con una buena labor de senador, con 2 años, 3 años de una actitud destacada en el Senado, abordando, por ejemplo, este mismo tema de la migración haitiana, el tema de la NUR, el tema de la ONU, es decir, el día a día nacional sobre temas fundamentales, tú forjas un liderazgo. Por ejemplo, yo conocí a Leonel jovencito, pero había que oír ese hombre a los 40 años. Teorizando. No, un gallo, hablando de la corrupción, hablando, sí, con contenidos que le forjaron su liderazgo. Pero Omar lo que está en un esquema, en manos de los asesores de marketing, no fije posiciones sobre temas controversiales,
trata de estar bien con todo el mundo. Y el resto es foto y videíto. Sí, muchos PRMistas hasta lo promueven a Omar. Para debilitar a Leonel, porque esa es diríamos, el tema es que él se ha creído eso. Igual que Margarita. Pero ¿y no será que oye, el que más promovía... Hay muchos PRMistas que quizás que estén en la disposición de abandonar sus filas y irse a apoyar a Omar? El PRMista lo que está es, y es lógico, yo lo entiendo, en que su partido gane, no que gane al contrario. Y obviamente, si pueden dividir o debilitar a Leonel, que es su adversario principal, usan cualquier recurso. Es lógico que usen esa expectativa. Por ejemplo, fíjate, las últimas encuestas, aún Omar diciendo que va a apoyar a su papá, fíjate cómo la siguen publicando. ¿Para qué? Para crear la imagen de que Leonel está debilitado por su propio hijo. Una persona en la Z dijo que el presidente Leonel Fernández está en una reflexión personal sobre ese tema. O sea, ¿usted entiende que de verdad Leonel pudiera estar reflexionando si presentarse él o eso lo ha tirado el mismo grupo de Omar. ¿Usted cree? Sí, el grupo de asesores, de que en realidad es que hay un juego con que Leonel se va a retirar. Y Leonel dijo también que ahora tiene un problema de identidad. Pero tú sabes, fíjate si están tan desesperados. Esas declaraciones de Leonel fue hace como 15 días en una actividad en el Tribunal Constitucional, como una manera de halagar a su hijo que estaba ahí, que yo entiendo que es muy correcto, pero el grupito de asesores cogió ese refrito de 15 días y lo tiró como que Leonel lo está como cediendo el paso, entregando la antorcha. La realidad es que, salvo que Dios lo libre, le pase algo de salud, o la vida le falle, como no puede fallar a cualquiera, no se vislumbra un retiro de Leonel de la contienda. ¿Cómo están las relaciones suyas y déjame decirte, después de lo que Danilo dijo, porque aquí hay también, aparte de la lucha por el país y de la lucha por los temas fundamentales, aquí hay un tema también histórico. El doctor Fernández, fíjate que Danilo va, ¿a qué? Porque Danilo va a un relato histórico. ¿Cuál es el relato histórico de Danilo? Tuvimos 20 años en el poder, los hijos de Juan Bosch, el PLD, el legado de Juan Bosch. Esto se dividió porque un ambicioso, que él ni mencionó, compró un partido, refiriéndose a la Fuerza del Pueblo, porque no resistió que yo le ganara con Gonzalo Castillo. Eso es lo que Danilo quiere reescribir la historia. Obviamente Leonel tiene, y me lo dijo a mí antes de nosotros distanciarnos políticamente, una de las cosas que lo hacía aspirar era precisamente reivindicarse históricamente en esa situación. O sea que Leonel está aspirando para demostrarle a Danilo que él No, yo no creo que esté aspirando para eso, pero una de las cosas, porque recuérdate que a él lo destruyeron ese mismo equipo de Danilo, sí. Una aspiración de Leonel de eventualmente volver a la presidencia de la República es una reivindicación histórica de él frente a todo ese proceso que pasó. ¿Tú me entiendes? Sí, y es una motivación, Emma, él lo ha dicho públicamente. Por eso usted concluye que Danilo Medina nunca va a apoyar a Leonel Fernández. Danilo hará lo posible y lo imposible por impedir a Leonel. Eso tú lo puedes, y yo creo que Leonel está claro en eso. Pero hicieron una alianza ahora, Benicito. Pero lo llevaron a eso. O sea, que Leonel estaba en contra de eso. Mira, Heisel, mira, si Leonel Fernández no cae en el gancho del grupito que lo metió, que estaba Omar en eso, porque quien lo mete es Félix Bautista y Omar, son los que lo convencen de esa alianza, porque ellos querían ser candidatos a senadores con el apoyo del PLD. Pero si Leonel hubiera seguido como iba, el crecimiento de Leonel lejos de Danilo y el PLD. ¿Usted entiende que los resultados hubiesen sido mejores? Más de un 40% hubiera sacado. En el 30% se hubiera sacado un 40%. ¿Usted no solo hubiese ido del lado? No, y hubiera tenido al partido, a toda su coalición del 20%.
aunque no hubiera ganado, hubiera quedado con un partido y ya con un PLD sumamente disminuido. ¿Qué hizo Danilo? Que es un táctico. Empezó a ambientar lo de la alianza para frenar las renuncias de los PLDistas a la fuerza del pueblo. Y frenó a la fuerza del pueblo. Y frenó a Leonel. Obviamente, a Omar y a Félix Bautista, que es el jefe de campaña de Omar Real, dicho por el mismo Félix. El jefe de campaña su maestro es Félix Bautista. Dicho por el mismo Félix, ese es su alumno, era salir ellos senadores. Ellos dos, no era el proyecto de Leonel. Y Félix fue que le metió en la cabeza, salimos del viejo, que queda retirado en el 20, y a través de ti nos quedamos con los dos partidos. Pero ¿y Félix no es un hombre de confianza de Leonel? No, él se le viró hace tiempo. ¿Usted cree que se le viró con Danilo y se quedó en el PLD? Y ahora es de lo dicho, recuérdate que quien tira lo de Omar es el mismo Félix. Porque Félix vio... Sí, pero mucha gente entiende que eso fue básicamente que por la cercanía que tiene Félix Bautista con Leonel Fernández, quizás fue con la anuencia de Leonel. Eso tiró Félix para darle credibilidad y no aparecer como un traidor a Leonel. Pero la realidad es que ha sido una traición que Leonel sin pelear con ellos la ha conjurado. Porque fíjate cómo eso pasó en noviembre, fíjate cómo la Fuerza del Pueblo ha ido girando alrededor de su líder. Incluso en el Congreso tú ves la foto de Omar allá sentado en los bleachers. En los bleachers no, pero allá lejos, lejos de... Porque si Leonel hubiera querido... darle el paso, lo importantiza a nivel partidario y lo pone ahí al lado de él, este es mi sucesor. En realidad, para Leonel yo entiendo que es delicado, porque es su hijo, que lo adora y es lógico, es decir, no tampoco quiere un choque con él, sino que sea el mismo proceso, diríamos, el que le indique a su hijo que no es su turno de heredar, porque él le llegará su momento de herencia cuando el ciclo de su padre termine. Vinicio, el escenario del año 2028, ¿qué tú puedes vislumbrar? De los presidenciables, hasta ahora ellos están proyectando las encuestas, dan a David Collado por encima de todos. Incluso lo proyectan que ni uniéndose todos llegan a un 50% para enfrentar a David Collado. De ser este escenario así, un escenario David Collado frente a Leonel Fernández, ¿qué pasaría? Yo creo que antes de terminar este año, tanto el doctor Leonel Fernández como Francisco Javier, que es mi amigo personal de 30 años, será el candidato del PLD. ¿Usted cree que Francisco Javier? Sí. ¿Y Juan Ariel que está...? No, eso es marketing. Eso es igual que Omar. Eso es ¿Juan Ariel? Muchos amigos, sí. Eso es mucho amigo en la prensa. Pero dicen que Abel Martínez, que Francisco Domínguez Brito, el que y que todos ellos lo van a apoyar. El que tiene la estructura del 85% del PLD hoy se llama Francisco Javier García. Mi amigo Abel tuvo su oportunidad, él después del proceso no quedó bien a nivel de la... Lamentablemente, porque entiendo que Abel es una persona que tiene muchísimas condiciones, pero quedó disminuido del proceso. Juan Ariel es un muchacho, un joven preparado, economista, pero no tiene bagaje político ni estructura. Ahí quien tiene bagaje político y estructura se llama Francisco Javier, que será el candidato del PLD. Claro, si Francisco Javier García es el candidato, ¿se puede dar una alianza entonces entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? Francisco Javier va a pelear su espacio, porque él, como candidato del PLD, va a tener 2 años para moverse y ver qué puede desarrollar. Pero Francisco Javier como un armador y estratega. Pero es un estratega indiscutiblemente. No despega, pues... y Leonel, entiendo que igual la Fuerza del Pueblo antes de fin de año lo está señalando y proclamando. Eso, a mi juicio, va a obligar al PRM a perfilar sus candidatos temprano. Porque en política tú no puedes que los contrarios, los dos principales contrarios estén definidos moviéndose en el país y entonces tú estés matándote entre un grupo
entre ellos para a finales del 27 escoger. ¿Y la carta de Luis Abinader entonces? ¿Qué papel juega Luis? Árbitro. Él mismo se declaró árbitro. El mismo Luis se declaró árbitro. No quiere interferir apoyando a ninguno para evitar divisiones. Yo creo que a Luis lo van a nombrar presidente del PRM. ¿Usted no cree que Luis Abinader pueda sacar a la vice, a Raquel Peña como candidata? No, porque sería división. En el sentido de que, no porque la vice no tenga condiciones, tiene muchísimas condiciones. El problema es que partidariamente sería ya alinear el equipo del presidente contra los demás, que eso son palabras mayores. Yo creo que va a haber ellos si son, diríamos, inteligentes, y lo son, o no pierden, diríamos, el juicio del poder, porque el poder a veces hace que la gente se pierda, deben mantener su unidad entre ellos. Pero alrededor y de escoger un candidato presidencial y vicepresidencial suficientemente atractivo que le permitan enfrentar, como tú bien dices, a Leonel y a Francisco Javier, que en una segunda vuelta pudieran ir perfectamente unidos. Pero entonces... entonces el PRM tiene ese reto. Que lo logren o no lo logren, se va a demostrar en los próximos 2 años. Y hay una premisa que es fundamental para ellos también, que es que Luis termine bien. Porque ellos no hacen nada en ninguno si Luis no termina bien. Por eso es que ellos tienen que ayudar a Luis a gobernar bien y que el desgaste del gobierno no sea grande, porque ya estamos hablando de un segundo periodo, que tú sabes que los segundos periodos históricamente son peligrosos, porque tiene mucho desgaste. Entonces, ellos tienen que Luis termine bien y estar unido. La fortaleza de David Collado frente a un proceso, ¿cuál usted ve? Mira, yo conocí a David en la Cámara de Diputados, una magnífica persona, amigo personal mío, trabajador, laborioso, fue un excelente alcalde, ha sido un excelente ministro de Turismo, una persona que ha desarrollado una gran labor por el país. Particularmente, y lo he dicho públicamente y lo reitero hoy, lo único que yo siento que le falta a David es que debe ser más accesible con la gente. Mucha gente dice que no hay forma de llegar. El problema es que en política, en un país como este, tú tienes que tener ese WhatsApp disponible para responderle a tu gente, a tus amigos, a tus aliados, a tus adherentes. No todo es encuesta e imagen. Hay una parte que es, diríamos, personal. Carolina Mejía. Excelente candidata, hija de Hipólito Mejía, y yo creo que será una de las mejores, de las más importantes opciones de ese partido. Guido Gómez Mazara. Guido también va a ser un candidato importante porque, como él dice, él dice que es el único que puede debatir con Leonel Fernández. El que puede, yo lo creo también. Creo que otros podrán debatir también, pero cada uno de ellos va a tratar de buscar donde ellos son fuertes. ¿Entiendes? Pero al final... Yayo San Lobatón. Yayo ha sido un excelente director de aduana, un hombre con tradición en esa familia de él a nivel PRDista, un gran amigo y aliado de Luis Abinader. Es decir, con condiciones también. Wellington Arnaud. Wellington, joven, igual que David. Bueno, yo lo conocí a ambos ahí en la Cámara, con un haber exitoso ahí. Tiene una estructura que ha sorprendido a todo el mundo. Es decir, vamos a ver ahora, en los próximos 2 años, cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo creo que ninguno de los que hemos mencionado se puede subestimar a nivel de, ni descartar. Porque aun cuando tú descartas en encuesta, tú lo que haces es que radicaliza. Cuando tú a un sector lo excluyes y ni siquiera lo toma en cuenta, y ese sector entiende que el que está detrás de esa encuesta es un precandidato, lo que tú haces es abrir heridas. Entonces, yo creo que ellos tienen un reto muy, diríamos, grande en mantenerse unidos y lograr entre todos que Luis termine bien.
Los principales retos que tiene la fuerza del pueblo, a su parecer. No, la fuerza del pueblo tiene una ventaja ahora mismo, que los PLDistas están viendo a Leonel como la figura a seguir. Danilo no puede ser candidato. Y aunque van a elegir a Francisco Javier, el protagonismo de Danilo en los medios le hace mucho daño a cualquier candidato que escojan. Si Danilo no se aparta y deja que ese candidato, en el caso de Francisco Javier, por ejemplo, que yo entiendo que va a ser el candidato, lo deja proyectarse él, lo deja crear un perfil diferente, obviamente los PLDistas van a ver su expectativa de poder en Leonel Fernández. Y por eso se están yendo. Por eso tú ves que Leonel está juramentando semanalmente dirigentes del PLD. ¿Por qué se están yendo? Porque los PLDistas ven a Danilo como un hombre hasta enfermo ya mental en cuanto a políticamente hablando, porque un hombre que tenía un PLD, todo el gobierno, todo el poder, que tenía más de un 50%, hace apenas 5 años, lo lleva a la primera derrota y lo saca del poder. Lo lleva a una segunda derrota y lo lleva a un tercer lugar. Y ese hombre va a los medios de comunicación y dice, no hay nada que autocriticarme. No hay nada, todo está bien. Y si nos toca hacer lo mismo, volver al poder, hacemos lo mismo. Te indica que no hay ninguna posibilidad de enmendar los errores cometidos. Cuando tú tienes una derrota electoral de forma autocrítica, tú tienes que analizar qué llevó a esa derrota y tener una actitud de humildad frente al pueblo, de explicar que cometiste errores como todo ser humano. Yo creo, por ejemplo, se lo decía un amigo de él en estos días que me habló, que a él le hubiera ido mejor con el tema de los hermanos si pide perdón y dice, pueblo dominicano, yo le pido perdón. Yo hice muchísimas cosas buenas por ustedes, pero lamentablemente mis hermanos me mancharon mi gobierno, yo pido perdón e indulgencia para ellos. Es decir, oye, este es un pueblo que eso lo hubiera valorado mucho mejor que toda esa porquería que dijo ahí. No, son perseguidos políticos, aquí no pasó nada y todo está bien. Porque eso lo que hace es que la gente se ofenda más y se avive la indignación contra él. ¿Qué papel jugarán los Vinchos, la Fuerza Nacional Progresista, de cara al 2028? El papel lo determinará el interés nacional, el interés del país. Y yo te reitero, el tema número 1 de este país, el tema que pone a este país en riesgo de vida, se llama la invasión haitiana. Y nosotros vamos a tomar las decisiones que haya que tomar en el momento preciso, teniendo en cuenta ese tema como un eje nacional. Ningún candidato que no tenga una línea clara y definida sobre esa situación puede tener nuestro apoyo. Ninguna. Y se evaluará incluso la posibilidad de presentar cualquier tipo de candidatura, se verá en el futuro. Bueno, señores, ustedes han escuchado a nuestro querido amigo, politólogo, abogado. En rol de analista hoy aquí contigo. En rol de analista. O sea, esto ha sido hoy una cátedra realmente por nuestro querido Vinicio Castillo Semán, cariñosamente y Vinicito. No quiero terminar este programa sin dar un testimonio de este joven que tengo aquí al lado izquierdo. Es decir, Haisel, a quien conocí por vía indirecta por las redes sociales primero, fue uno de los descubrimientos de esta campaña electoral más importante en la juventud. Él aspiró a la alcaldía de Santo Domingo Oeste y creo que fue un gran error del PE, de la Fuerza del Pueblo, no darle la oportunidad. Pero aunque no haya sido el candidato, esa experiencia le permitió a Haisel proyectar sus capacidades, que yo creo que él tiene el tiempo suficiente para las próximas contiendas de aportar mucho a su país y de ser un exponente brillante de la juventud.
Muchas gracias, mi querido amigo, y gracias también públicamente porque usted fue uno de los abanderados que me asumió. Así es. Usted tiró grandes luchas por mí, Sí. tal vez yo sin merecérmelo, en las redes sociales, y de verdad que eternamente agradecido. Y de ahí nació una amistad, Así una es, amistad así que es. fuera de situaciones políticas, de cualquier colores diferencia políticas, partidaria, y sí. bajo cualquier circunstancia yo me considero un gran amigo suyo. Muchas Así gracias. que, Me señores, honra. este ha sido nuestro programa con este gran amigo, nuestro querido Vinicito. Así que le invito a darle like, a compartir, a suscribirse y hasta la próxima. Gracias.